podríamos consultar en el caso de que tuviésemos alguna duda o algo referente a la regulación estadounidense que tengamos que ver con los productos que elaboramos o que vamos a lo mejor a querer pues comercializar en los Estados Unidos. Permítanme un momento. Una de las actividades era entrar a la página del FDA y buscar dentro de la página, en la parte que se refiere a Import Alerts, y dentro de esta página poder pues seleccionar 3 países, entre ellos México, y pues comentar o ya seleccionar dentro de ellos el número de importaciones rechazadas, seleccionar alguna de ellas para ver cuáles fueron las principales causas por las que se llevó a cabo el rechazo de la importación y, de ser posible, ver la compañía que fue la que fue afectada por el rechazo emitido por la FDA. ¿Quién gusta comentar lo que encontró en la página? A ver, María José Martínez Ferriño, dinos. Bueno, yo escogí, de mis 3 países, escogí a México, a Italia y a Argentina. Pero... Pero es que se escuchó alguien más. ¿México, Italia y quién? Italia y Argentina. Okay, México, Italia y Argentina. Sí, y el periodo que escogí fue marzo del 2022, porque justo, bueno, me metí a varios países y de los mayores casos que salían, o bueno, como que había muchos casos que se referían a marzo del 2022. De hecho, salían muchos casos, por ejemplo, de ayer, o hasta hubo un país que encontré casos de hoy, entonces decidí ese periodo. Y, por ejemplo, en Argentina escogí un caso que era la detención sin examen físico de nuevos medicamentos no aprobados que se promueven en los Estados Unidos. Y bueno, básicamente decía que la razón era porque pues se estaban promoviendo un tipo de medicamentos, bueno, no encontré la empresa, pero que era un medicamento que no había sido aprobado por la FDA, entonces por lo mismo no podía estar como, no es cierto, por la FDA y por la ley de la FDIC, entonces pues no estaba reconocido y por lo mismo no podía hacer como promociones en Estados Unidos. Y les hicieron como el rechazo a la importación hasta que no consideran como los permisos necesarios. Eso fue en los 3 casos digamos, de manera general, la misma razón por el rechazo de la importación, ¿o fue solamente en uno de los? Bueno, nada más fue en Argentina. En los otros 2 casos, bueno, de los de México y Italia, fueron, creo que por alguna contaminación por microorganismos. En México fue por contaminación con hepatitis en productos de mariscos, y en Italia fue por contaminación de Escherichia coli, Salmonella, Listeria en quesos. Ok, en Italia entonces fue E. coli en queso. E. coli y Salmonella. E. coli y Salmonella. Ok, María José, una pregunta. En los casos de México e Italia, en la detención, ¿cómo fue? Porque, por ejemplo, mencionabas en el de Argentina que fue sin examen físico. En los casos de México, ¿cómo fue? Bueno, también
En ambos, en México y en Italia, en ambos casos vienen el nombre como, el de México viene como detención sin examen físico de mariscos por contaminación con hepatitis. Ok, Y en Italia viene como detención sin examen físico de quesos por contaminación microbiológica. ok, bien. Ok, gracias, María José. ¿Quién más? A ver, Karen. Sí, Ana Karen. profe. Bueno, creo que yo me confundí, o sea, es que yo, o sea, sí lo hice, pero yo hice como que en general busqué como cuáles eran como de todos los casos que había. Por ejemplo, en México encontré información que decía que era desde el 2019, Ujú. decía desde el 2019 como que hasta la actualidad, pero no, creo que solo era de ese año, del 2019, que eran 73 importaciones rechazadas. Ok, Y pues eran como pues 73 casos diferentes, pero bueno, entré a casi todos y la mayoría eran unos de contaminación microbiológica, ya sea por listeria o por salmonela, otros por alguna adulteración debida a la suciedad de insectos o roedores, ok, otros se debía al mal etiquetado, otros a los productos en descomposición. Otro hablaba sobre que tenía nitrofuranos en productos del mar, otros eran por contaminación de algunas enfermedades como hepatitis o contaminación por plomo, presencia de micotoxinas, colorantes no declarados o edulcorantes no declarados, o que los alérgenos no estaban declarados. Y en general era como que de lo que más fueron como las causas. Y pues los productos, o sea, no encontré como tal las compañías, pero encontré los productos que eran pues productos del mar, algunos otros eran en frutas y otros en productos de confitería, pero principalmente era productos del mar. ok. Oye, y por ejemplo, en esa, bueno, ese es el caso de México. Sí, de ¿Viste en otro México. país? Sí encontré, bueno, busqué de Bolivia, que decía que eran 5 importaciones rechazadas y principalmente era solamente por contaminación de salmonela, listeria, E. coli, Staphylococcus aureus y por un mal etiquetado. Okay. Y pues era principalmente compañías que producían queso y productos del mar también. Y el último que busqué era las Islas Caimán, que solamente tuvieron una importación rechazada y fue por agentes que se añadieron que no estaban declarados en la etiqueta. Y fue una compañía de frutas secas. Ok. Oye, y estas, tanto en el caso de Bolivia como en el de las Islas Caimán, ¿es el mismo periodo? Sí, es el mismo periodo. ¿Del 2019 al 2020? Sí, es el mismo periodo. Ok. Bien. Y otra pregunta, Ana Karen. Decía si era, como en el caso de tu compañera, en una inspección sin examen físico. Sí, de hecho, eso sí me di cuenta que la mayoría, al menos recuerdo de México, que sí decía eso, que era sin examen. Ok, inspección sin examen físico. Uh-huh. Bien, Ana Karen. ¿Alguien más? Yo lo hice sobre el periodo de octubre del 2021 y los países que elegí. Me confundí. ¿Melissa? ¿Eres Melissa? ¿Sí? Ah, sí. Sí, ok. Sí. Ahora sí, continúa, Melissa. Bueno, elegí a México, Argentina y Colombia. En el caso de Argentina y México fue por la misma razón, que era contaminación por una toxina en jugo de manzana.
Y en el caso de Colombia era por aditivo alimentario que no se consideraba GRAS. En este caso eran hojas o extracto de stevia. Y en las compañías afectadas, para México fue Huertas de la Empacadora, para Argentina fue Jugos Luga y para Colombia fueron Laboratorios Vida Stevia LTDA. Okay. Oye, Melissa, ¿y cómo le hiciste para encontrar el nombre de la empresa? En la parte, bueno, ahí en la página hasta abajo decía como que la fecha y decía el nombre de la empresa. Ok, ¿y entraste a la misma página de la FDA y te fuiste a Import? Sí, en la FDA. Ok. Sí, pero me fui directo a por países, búsqueda por países. Sí, busca. Hay una sección que te indica 4 maneras de buscar, ¿no? Es por país o región, por industria. También está me parece que es por país, región, industria. Por clase de riesgo o algo así, ¿no? No recuerdo. Pero hay 4 formas que pueden buscar las alertas de importación. Bien, oye, otra pregunta final, Melissa. Igual que tus compañeras, ¿indicaba detención sin examen físico? Sí, en ambos casos era sin examen físico. Ok, detención sin examen físico. A ver, un último que quiera participar. Nos quiera decir qué encontró. ¿No? Pues también encontré productos que se daban por falsificación de marca. Okay. O que habían alteraciones en los productos. ¿Y eso lo encontraste también ahí en el Import Alerts? Sí, escogí también Italia y había una alerta de importación de la adulteración en la miel. Okay. Y se daba su rechazo porque la sustancia había sido sustituida por otro ingrediente. Entonces, la FDA la retiraba porque infringía con la ley. Sí. Y igual voy a hacer la misma pregunta que con tus compañeras. Decía detención sin examen físico. No decía como tal, pero decía que la información que estaba dada no era por la FDA. O sea, la información del laboratorio de vigilancia que se tenía no era por la FDA. O sea, el laboratorio no pertenecía a la FDA, el laboratorio que hizo el análisis. En este caso también, en el caso de que haya existido un análisis. Bien, ok. Si pueden observar en lo que investigaron, lo que nos han compartido sus compañeras, una de las, algo que salta a la vista de manera rápida es esa frase, detención sin examen físico. Significa que para el inspector en este caso de la FDA, no necesita averiguar o no necesita comprobar que el producto esté en malas condiciones o que no cumpla con la reglamentación. Si para el inspector de la FDA el producto le parece que no cumple con la reglamentación, lo detiene y no permite su importación. O sea, eso significa esta parte de la detención sin examen físico. Si aparenta el producto estar contaminado, para el inspector está contaminado.
si el producto aparenta tener una posibilidad de contaminación por microorganismos, llámese Listeria, E. coli, estafilococos, que son los que nos mencionaron sus compañeras en los productos que ellas revisaron, para el inspector está contaminado. No requiere una comprobación. Ese es el primer detalle, ¿no? Hay cosas que pueden ser evidentes, ¿no? Por ejemplo, una declaración de un ingrediente que, digamos, físicamente se puede observar que está incluido, como pudiera ser un colorante. De repente vemos un producto que es diferente de color, ¿no? Y entonces, bueno, podríamos hacer una aseveración de que el producto contiene un ingrediente no declarado. Y aún así podríamos tener ahí una controversia, ¿no? En cuanto a el uso de colorantes, ¿no? Porque en realidad hay colorantes que los tenemos de una forma en estados sólido, ¿no? Y que al momento de entrar en contacto con el agua cambian de color y nos dan otro tipo de coloración, ¿no? Entonces, ese es el primer detalle, ¿no? La FDA no va a requerir, es más, no tiene la obligación de hacer un análisis microbiológico o sensorial o físico-químico de los productos. Simplemente si para ellos no aparenta no tener o no cumplir con la reglamentación, los detiene, ¿no? El otro detalle importante es que, como veíamos en sesiones pasadas, las causas finalmente de rechazo son una adulteración, ¿no? Como en el caso del producto que nos mencionaba su compañera Elizabeth, que la miel pues no era miel, a lo mejor era un jarabe mezclado con un poco de miel, y pues eso es una adulteración, ¿no? La otra es un mal etiquetado, ¿no? Una declaración no adecuada, y que esto pues representa la posibilidad de rechazo. Y la otra es la contaminación con microorganismos, ¿no? Que pudieran existir. También nos comentaban una de sus compañeras, su primera compañera, que creo que fue no sé si fue en Melissa o si fue, no, a la que fue la segunda, Melissa o yo creo que fue sí, tuvo que haber sido Melissa, que nos comentaba sobre los medicamentos, no fue Melissa, ¿quién nos estaba hablando de los medicamentos en Argentina? Fui yo, profe, María José. María José, es cierto, María José. María José nos estaba diciendo de los medicamentos y que, bueno, finalmente la FDA pues no va a permitir no solamente de medicamentos, ¿no? Sino de cualquier otro tipo de productos alimenticios o del área de la salud, los medicamentos, los cosméticos, no va a permitir la entrada de aquellos que aparenten tener o que contengan algún producto no aprobado, ¿no? O que no tengan la aprobación correspondiente, en este caso por los Estados Unidos. Yo ya mencionaba que no cumplía con la FDIC, que no es otra cosa más que la ley de alimentos, medicamentos y cosméticos de los Estados Unidos. Bueno, ¿por qué es relevante esto? Porque finalmente en México pues exportan y exporta productos a los Estados Unidos. Estados Unidos es un socio comercial importante para México, ¿no? Pues tenemos el Tratado de Libre Comercio, que ya no se llama NAFTA, ahora se llama el Tratado de América, Canadá y México, ¿no? Seguimos teniendo relación comercial con ellos, ¿no?
y tenemos que, en el caso de los productos alimenticios, pues cumplir con esa reglamentación, ¿no? Aquí les expongo de manera general el proceso de exportación hacia los Estados Unidos y que los puntos importantes, ¿no? Uno de los primeras etapas es, pues llega un embarque del extranjero, México, Argentina, Colombia, Canadá, Bolivia, etcétera, y llega a los Estados Unidos. Y el primer punto es, como en el caso de México, pues llega a una aduana, ¿no? En donde la aduana pues se va a encargar de la recepción de ese material, va a hacer el cálculo de los impuestos a partir de una tarifa, ¿no? De una tarifa arancelaria, una clasificación arancelaria como la que tenemos en México. Es exactamente la misma, así como cuando les explicaba que la fracción arancelaria en México del producto 21069099 identifica a un grupo de productos en México y en cualquier parte del mundo, pues es lo mismo, ¿no? Ellos ven la fracción y dicen, este producto es un suplemento alimenticio, este producto es una preparación alimenticia, este producto son manzanas frescas o limones, etcétera, ¿no? Calcula los impuestos y mantiene el embarque, ¿no? Por un lado se van a pagar los impuestos para que pueda cruzar, pero también va a notificar, dependiendo del tipo de producto, a la FDA o a la USDA. A diferencia de la FDA, a diferencia de la USDA, no tiene tanta una estructura más compleja como la USDA. La USDA sí inspecciona, porque se entiende que los productos de origen animal, los productos vegetales frescos, pues representan quizá un mayor riesgo, sobre todo de entrada de plagas, ¿no? O de algún patógeno propio en el animal que pudiera distribuir ese patógeno en las demás especies animales en este caso del país de Estados Unidos, y provocar pues pérdidas económicas más importantes, ¿no? Además de pues los riesgos sanitarios. La FDA está un poco más restringida en esa parte, porque también parte de este principio de lo que va a revisar son alimentos procesados, ¿no? Los enlatados, las bebidas embotelladas, los productos cárnicos procesados, embutidos, etcétera, ¿no? Entonces está un poco más limitado en esa parte, ¿no? Sin embargo, los dos tienen más o menos el mismo proceso. Reciben la notificación de la aduana para ver si corresponde un producto que tiene que ser inspeccionado por la FDA o si es un producto que tiene que ser inspeccionado por la USDA. Y en el caso de la FDA, verifica primero el cumplimiento de dichos requisitos, y si cumplen los requisitos, si para la FDA no hay ningún tipo de incumplimiento, pues entonces notifica a la aduana para librar el producto. Lo mismo pasa con la USDA, pero después de la inspección, ¿no? Si para la USDA el producto cumple con los certificados, la inspección, se ve adecuado, no se ve contaminado, se ve en buenas condiciones, si cumple con certificados o sanitarios o fitosanitarios, pues entonces va a liberar el producto. En ambos casos, independientemente del cumplimiento de los requisitos de inspección o de los requisitos que pida la FDA, en ambos casos el inspector tiene esta condición. Si el producto aparenta estar adulterado, aparenta estar mal etiquetado, aparenta estar contaminado, aparenta tener un aditivo no declarado, rechaza el producto, niega la entrada. Eso es lo que ustedes identificaron en prácticamente todos los alertas de importación o rechazos a la importación de las mercancías. Decía, detención sin examen físico.
que no es otra cosa más que decir, el producto aparenta estar mal etiquetado, aparenta no declarar un ingrediente, aparenta estar contaminado, aparenta estar adulterado, aparenta y entonces lo rechazo. Ahí es donde en la parte del Departamento de Asuntos Científicos y Regulatorios de una empresa, sobre todo cuando quiere exportar, tiene que tener muy claro que debe de cumplir con los requisitos reglamentarios, sanitarios, de importación, obviamente, de impuestos, que digamos que sean los menos severos, ¿no? Debe de conocer la reglamentación, en este caso estadounidense, para tener éxito en las exportaciones de los productos. Si no, entonces pues ese producto no va a cruzar a los Estados Unidos. Habrá tres opciones y ahorita vamos a ver más con cierto detalle esas tres opciones posibles, ¿no? Y este es un proceso un poco más detallado, ¿no? Se presentan los documentos, los presenta el importador, no los presenta la empresa que elaboró el producto, sino la empresa en los Estados Unidos, que es el interesado en importar la mercancía. Esos documentos los presenta a la aduana y finalmente a la autoridad para revisar si son necesarios o no. Una vez que se revisan y cumplen, algunos de esos requisitos de importación pueden ser tanto una notificación previa, que lo marca la ley de bioterrorismo, sigue siendo una ley vigente. Esta ya se está haciendo, pues además de cumplir esta ley, pues hay que cumplir con la ley de modernización de la inocuidad alimentaria, ¿no? Y cualquier otro tipo de reglamentación que sea necesaria, como la de alimentos acidificados o la de requisitos específicos para infantes, o los propios requerimientos de la ley de modernización de la inocuidad alimentaria. O, bueno, no, más bien, esos son los requisitos. La liberación también va a estar sujeta a si hay un historial, si de esa empresa, si de ese país ha habido previamente rechazos, si esa seriedad de los rechazos o esa recurrencia de rechazos es importante, entonces simplemente la FDA ya ni siquiera va a requerir de una inspección o de ver cómo llega el embarque. Se rechaza porque existe un historial, ¿no? Entonces, ese historial pues lo va creando o el país, cuando a veces son pues ya cuestiones más de política comercial, o las propias empresas, ¿no? Porque tienen un historial de que ha habido continuamente rechazos de esa empresa, de ese producto, y entonces es donde debe de empezar a trabajar tanto el importador como el productor en mejorar sus procesos si quiere seguir exportando a los Estados Unidos o poderse abrir mercado en los Estados Unidos. ¿Qué sucede si no se libera el embarque? ¿Qué sucede si el producto es completamente rechazado, ¿no? Si la FDA no encuentra información necesaria como para decir se libera el embarque, ¿no? Si no hay forma, si a pesar de proporcionar a lo mejor el importador muestras en el caso que fuera necesario, si después de esos análisis o inspección no hay, el resultado sigue siendo negativo o desfavorable para el importador, entonces la FDA lo que hace es emitir una notificación de acción. Y esa notificación de acción es simplemente llevar a cabo una audiencia con, bueno, más bien la notificación tiene 3 elementos y uno de ellos puede ser una audiencia en donde va a ser la única forma, la única oportunidad en el que el importador defenderá el producto y decidirá a la FDA si puede exportar o si libera el producto para la internación hacia el país. ¿Cuándo es posible esa audiencia? Esa audiencia, bueno, pues la puede solicitar el importador, pero va a depender del producto. Si el producto es un producto que requiere estar refrigerado,
como pudiera ser a lo mejor un queso, ¿no? Una mantequilla, leche, ¿no? Leche no ultrapasteurizada, ¿no? Algún otro producto que requiera refrigeración. Entonces a lo mejor el importador dice, no, voy a gastar dinero en mecanismos para mantener refrigerado el producto en lo que pasa a la audiencia, son aproximadamente 10 días, en que tengo una resolución favorable. Voy a gastar en renta de almacenamiento del lugar donde tenga el producto en lo que puedo librarlo, ¿no? Entonces a lo mejor dice el importador, no, pues si ya me lo rechazaron y llegué hasta el punto de la notificación, pues quizá no sea lo más conveniente. Quizá lo que pueda hacer es reexportar el producto, es decir, regresarlo a mi país o de ahí mandarlo a un país que sí me lo acepte. Pero también va a representar un costo, va a representar costo de trámites de reingreso o de reexportación hacia otro lugar y todo lo que conlleve, ¿no? Transporte, almacenamiento, trámites aduanales para otro país, etcétera, ¿no? Empieza a tener más complicaciones, ¿no? A lo mejor el producto es un producto no perecedero, que tiene una vida de anaquel pues prolongada, un enlatado, ¿no? Que puede a lo mejor durar 2 años, ¿no? Y entonces diga, bueno, pues dentro de esta audiencia aceptar que hay un error, ¿no? Que está a lo mejor mal etiquetado, siempre y cuando se pueda reacondicionar, ¿no? Y entonces solicitar el permiso de reetiquetado o reacondicionado del producto, que también me va a representar un costo. Un costo que quizá pueda, pues, sopesar y decir, bueno, pues sí me va a costar, pero voy a poder exportar el producto y lo voy a poder colocar porque tiene una vida de anaquel importante que no me va a afectar con mi comprador. Hay productos que tienen vida de anaquel de 6 meses y si de esos 6 meses, 15 días los ocupo para transportar mi producto desde el lugar de producción hasta la frontera y luego ahí se detiene mi mercancía porque no cumplí con algo y que la autoridad aparentemente, pues para la autoridad aparenta no estar bien, pues me va a tomar otros 15 días poder librarlo y entonces de esos 6 meses ya ocupé un mes completo, ya nada más le queda al producto 5 meses de vida de aquel. Y si ese producto, por políticas de mi comprador, de la empresa que va a comprar el producto y que la va a colocar en sus anaqueles, me dice que no acepta producto que tenga menos de la mitad de vida de anaquel, pues en realidad ya nada más tengo a escasos un mes para poderlo colocar, para que me lo reciba el comprador y que él lo coloque en sus anaqueles. Y entonces se vuelve una cuestión de logística muy importante. Ahí es donde ustedes como ingenieros, si participan en la parte de la regulación, en la revisión del cumplimiento normativo contra la reglamentación, en este caso de los Estados Unidos, pero muy bien pudiera ser también de otro país, pues habría que conocer con todo detalle cada uno de los elementos que se deben de cumplir para evitar este tipo de inconvenientes. O en el caso de que sucedan y que la empresa decida ir por esta audiencia para defender la aceptabilidad del producto, pues tener todas las herramientas para decir el producto cumple, aquí están certificados, resultados de análisis, comparación contra la normatividad estadounidense, contra la norma a lo mejor de etiquetado, o aquí tenemos los registros previos de importación, las notificaciones, etcétera, y facilitar la exportación del producto. Si se dieron cuenta, pues en algunos casos los rechazos son pocos, ¿no?
en otros son bastantes rechazos en un periodo pequeño. Y antes la página era más fácil encontrar la información referente a las empresas. A lo mejor ahora dijeron o se han dado cuenta de que eso no es muy conveniente, porque entonces uno como ingeniero en alimentos puede revisar esa información y decir, ya sé a quién le voy a pedir trabajo y de qué le voy a pedir trabajo. Le voy a decir, yo sé que tú tienes constantemente problemas para exportar tus productos y yo te puedo ayudar a mejorar esos procesos. A lo mejor fue por eso. A lo mejor no, a lo mejor todavía si ustedes buscan con más detenimiento pueden encontrar esa información y entonces darse una idea de... es un área de oportunidad, es un área de oportunidad en algunas empresas y hay empresas que quieren exportar a los Estados Unidos y hay ocasiones empresas importantes, grandes, que exportan y se equivocan, ¿no? Se equivocan en sus documentos de exportación y necesitan a alguien que les esté ayudando para tener cada vez menos errores. Eso es algo que es importante conocer. ¿Cuál es la otra, una de las nuevas leyes dentro de la regulación estadounidense? Es la Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria. De esta ley vamos a ver de manera general estos 4 programas. La ley es mucho más grande, pero nos interesan estos porque son los que aplicarían para los productos que se van a exportar o que se pretenden exportar a los Estados Unidos. Me queda menos de un minuto, voy a cerrar la sesión y la vuelvo a abrir. Bien, jóvenes, entonces, como les comentaba, dentro de la Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria, pues nos centraríamos en el título 3º que pues implica o se refiere a los alimentos importados. No nos interesa a nosotros porque son los que se refieren a los productos de producción interna en Estados Unidos, ¿no? De este título hay 4 elementos que son importantes. Estos son el programa de verificación del proveedor extranjero, el programa voluntario de importador calificado, el programa obligatorio de certificación de importaciones y el sistema de acreditación del auditor interno. Los voy a explicar de manera general cada uno de ellos y entonces, ¿qué les comento? El primer programa, verificación del proveedor extranjero. ¿Qué significa? Que a través del importador, es decir, de la empresa en Estados Unidos, que es la que va a llevar a cabo la importación, la que se va a hacer responsable del producto en Estados Unidos, tiene que asegurar o trabajar junto con el exportador para que le entregue evidencia suficiente de que el productor pues tiene un análisis de peligros, que tiene implementados en su planta de elaboración del producto controles preventivos, que los monitorea, que establece acciones correctivas, que tiene procedimientos de verificación y que contiene esa información de al menos los 2 años anteriores. Si se dan cuenta, es como una auditoría. Es como verificar al productor y ver que tiene un programa de buenas prácticas, de higiene, de inocuidad alimentaria en sus instalaciones, ¿no? En el caso de que fueran productos de origen vegetal, bueno, pues lo correspondiente a las buenas prácticas agrícolas, ¿no? Que tendrá que también verificar el importador en Estados Unidos a través de estar trabajando en conjunto con el exportador, ¿no? Y asegurar lo que, como han podido ver en su investigación de los import alerts, que cumplan con que el producto no esté adulterado, esté bien etiquetado, no aparente tener un aditivo no autorizado o que no aparente estar contaminado, ¿no? Ese es el primer programa que evalúa la ley en su título 3º. El segundo programa es que
para facilitar la importación hacia Estados Unidos, lo que puede hacer el importador es certificar, es una forma de certificarse, ¿no? Es una forma de decir que conoce bien la ley de modernización, que conoce bien los sistemas de buenas prácticas, de manejo higiénico de los productos, de los programas de control de peligros, ¿no? Que tiene este conocimiento en cuanto a la normatividad y que también los aplica y los conoce para las empresas con las que trabaja, es decir, con los productores de los productos que van a ser importados. Y que da esa evidencia o presenta esa evidencia a la FDA, y por lo tanto esta le otorga la facilidad de que pueda importar las mercancías sin tanto problema, ¿no? Le da lo que se conoce como pues luz verde, ¿no? Para que pueda importar con mayor facilidad. Eso no significa que no puedan rechazarle de repente una importación. En el caso que se la rechacen, pues ya no será un importador calificado, sino que regresará al primer punto, al primer programa que mencionábamos acá, voy a regresar tantito, de verificación del proveedor en el extranjero, y entonces regresará a una situación en la que no se les niega la importación, pero tendrá que pasar por las distintas revisiones, ¿no? Y el tercer programa o sección de este título tercero tiene que ver con la autoridad por parte de la FDA de solicitar la certificación de productos, o en este caso la certificación de alimentos. ¿En qué va a estar basada? En el riesgo que pueda representar el alimento, en el riesgo asociado al país de origen, ¿no? Si se considera que el país de donde proviene el alimento representa un riesgo sanitario importante, entonces la FDA va a tener la autoridad para requerir un certificado sanitario si es que no cumple, ¿no? Si es que para la FDA es una zona de riesgo, un país riesgoso, un producto riesgoso, y pues para tener esta garantía le va a solicitar necesariamente esta certificación, y no tendrá una importación rápida, sino que verificará la FDA el cumplimiento de los requisitos, la validez del certificado, para que en todo caso pues le permita la exportación de ese producto en particular, ¿no? La certificación pues tendrá que ser emitida por un organismo acreditado por la FDA en este caso, para poder llevar a cabo la certificación. Recordemos que la acreditación pues es ese reconocimiento de la capacidad de los conocimientos, la capacidad tecnológica, económica de un organismo de certificación. Y el tercer programa dentro de el título tercero de la Ley de la Modernización de la Inocuidad Alimentaria para Productos Importados es este reconocimiento de que la FDA pues no le hacen falta manos, ¿no? Le hace falta infraestructura para poder evaluar a todos los productos y pues básicamente los productos que vienen del extranjero, ¿no? Y entonces crea el sistema para acreditar a un auditor externo, es decir, tener organismos de tercera parte, ¿no? Que puedan llevar a cabo las actividades que hace la FDA en esta parte de la evaluación del cumplimiento de los requisitos de la Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria, y va a hacer uso de ellos para que le ayuden, ¿no? A poder
evaluar las importaciones bajo estos requerimientos. Y es como, es tener un organismo certificador, ¿no? Ese es el cuarto punto dentro de la ley de modernización de la inocuidad alimentaria. Otra ley que, bueno, esta ley ya tiene, ya entró en vigor prácticamente al 100%, ya tiene varios años. Bueno, se tiene que, todos los productos que son importados a los Estados Unidos tienen que cumplirla, ¿no? Hay una nueva ley. Esa ley tiene apenas 2 años y, bueno, no tiene como 3, pero de esos 3, 2 fueron de pandemia, ¿no? Entonces, no, si bien entró en vigor, pues no se ha reflejado mucho por los propios efectos que hemos tenido recientemente, ¿no? Es una ley que se conoce como, digamos, la norma sobre las declaraciones de los alimentos resultado de la bioingeniería. Esa es la forma en que yo lo traduzco, ¿no? Alimentos resultados de la bioingeniería. En realidad es bioengineered food, que sería como alimento bioingenierizado, pero suena a una traducción bastante rara. Entonces yo le pongo alimentos resultados de la bioingeniería, ¿no? Este nuevo estándar, lo que hace, bueno, esta es una nueva reglamentación, y la otra es la que tiene que ver con los nuevos requisitos de información nutrimental, que también es reciente, también son más o menos de las mismas fechas. Pero la de abajo tiene que ver más con modificaciones en cuanto a las dietas diarias recomendadas, ¿no? Algunas bajaron, otras ya no son obligatorias, otras se elevaron en cuanto a su nivel de ingesta diaria recomendada, porque bueno, la población en los Estados Unidos pues ha cambiado también sus requerimientos, ¿no? A partir de estudios que ellos hicieron. Referente a esta parte de la normatividad de los alimentos resultados de la bioingeniería, fíjense, es una ley que desarrolló el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Obviamente está más enfocado a la parte de la modificación genética en productos vegetales, ¿no? Pero, bueno, pues tiene también pues un impacto en los productos de origen animal, ¿no? Es una norma que se desarrolló en el 2018 y que es de obligatorio cumplimiento a partir de este año. El 1 de enero entró en vigor al 100%. Es reciente, pero como les comentaba, estos 2 últimos años, pues no se, pues por el efecto de que pues estábamos prácticamente a nivel mundial pues encerrados, ¿no? No se vio todavía no se alcanza a ver el impacto que va a tener esta reglamentación. Pero ¿cuál es uno de los principales impactos? Que ya no existen como tal los organismos genéticamente modificados. Esta ley sustituye esa parte de los organismos genéticamente modificados. Ya no se debería de hablar de ellos, sino se debería de hablar de grados de edición genética, ¿no? De grados de aplicación de la bioingeniería en los productos, y en este caso hablando de los alimentos, ¿no? Dependiendo de la cantidad de ingredientes que tenga un alimento que puedan provenir de un proceso de bioingeniería, de una edición genética, de una modificación genética, entonces se va a estar, se tendrá que poner cierto tipo de declaración en el etiquetado que haga saber al consumidor que ese producto contiene un ingrediente resultado de la bioingeniería, o que es un alimento resultado de la bioingeniería, o que contiene trazas
de ingredientes incidentales, como podrían ser aditivos u otros ingredientes, resultado de la bioingeniería. En su momento, esta ley que se empezó a desarrollar tuvo las mismas controversias que tiene, por ejemplo, nuestra actual norma sobre etiquetado de alimentos. ¿Quién va a entender qué es un alimento resultado de la bioingeniería y qué alimento no lo es? Y cómo voy a, yo como consumidor, interpretar esa información. Tienen en los Estados Unidos, cuando se hacen las leyes, el mismo tipo de conflictos que, por ejemplo, nosotros tenemos o tuvimos en este caso, cuando se empezó a desarrollar la norma de etiquetado. No hay claridad de repente, sobre todo con el consumidor, que es el último, pues, el que ve al final el efecto de un cambio en una norma, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo esta ley, que ya prácticamente es una obligación cumplirla. Entonces, es otro elemento más que los nuevos personas que trabajan en asuntos científicos y regulatorios en una empresa, que pudiera ser, por ejemplo, una empresa que elabore frituras, ¿no?, para exportar a los Estados Unidos, ¿no? Entonces tendrá que revisar si su producto contiene un ingrediente alimenticio resultado de la bioingeniería, o si contiene varios ingredientes alimenticios dentro de la formulación del producto que sean resultado de la bioingeniería, o que el alimento completo sea resultado de la bioingeniería, ¿no? Y entonces, dependiendo de cada caso, tendrá que poner ya no el logo de GMO, sino el logo de Bioengineered Foods, ¿no? O podrá no ponerlo, pero ya no podrá poner el libre de organismos genéticamente modificados, que era, por ejemplo, algo que antes, bueno, que todavía podemos observar en algunos productos, porque esta ley, como les comentaba, es no de muy reciente desarrollo, pero sí ya de un reciente obligatoriedad en su cumplimiento. Ya no, al menos para el caso de los Estados Unidos, ya no podremos poner GMO free, ¿no? O ponemos el logo, o tenemos, de acuerdo al contenido de ingredientes en el alimento que sean resultado de la bioingeniería, podremos no ponerlo, ¿no? Podremos evitar el poner el sello, o tener la opción de ponerlo o no ponerlo, dependiendo del contenido de ingredientes de lo resultado de la bioingeniería, o de ingredientes modificados genéticamente, ¿no? Pero ese término ya no sería válido. La otra modificación que entró en vigor ya de manera completa el año pasado, en enero del 2021, fueron los cambios en la información nutrimental. Si bien la tabla nutrimental sigue siendo similar, no tiene cambios, ¿no?, en cuanto a la forma, en poner datos de nutrición, porciones, ¿no?, calorías, etcétera. Hubo ciertos cambios, y los cambios están orientados sobre todo en la parte de los tamaños de la letra, los grosores, el tipo de letra. Si ustedes comparan la norma de etiquetado estadounidense contra la mexicana, pues la de ellos es bastante específica, muy detallada, ¿no?, en cuanto a tamaño, tipo de letra, separaciones. Esto no lo vemos, por ejemplo, en la norma mexicana, solamente en la parte de los datos de nutrición, ¿no?, o de la información nutrimental. En el caso de Estados Unidos es bien específico, y hay incluso alternativas para poner la información, ¿no?
Pero digamos que esto es importante, hay que tomarlo en cuenta cuando se va a diseñar la etiqueta del producto que queremos exportar a Estados Unidos. Pero el otro elemento importante es que cambiaron algunos parámetros. Estos no, estos si lo comparan contra la norma mexicana son exactamente los mismos, nada más que nosotros tendemos a ponerlo en kilojoules, aunque en la nueva norma es más abierta y permite también ponerlo exclusivamente en kilocalorías. Pero lo que sí cambiaron fueron qué es voluntario en cuanto a nutrimentos, qué es obligatorio y qué ya no se pone en la declaración nutrimental. Ahora es obligatorio poner los azúcares añadidos, que también ocurre en el caso de la norma mexicana. Es obligatorio poner el contenido de vitamina D y es obligatorio poner el contenido de potasio. Antes eran voluntarios. En México, por ejemplo, no es obligatorio ni esta ni esta. Que es ahora voluntario poner en la declaración nutrimental, en el etiquetado de los productos en Estados Unidos. Ahora es voluntario poner la vitamina C, antes era obligatorio. Es voluntario poner el contenido de colina, antes no estaba listado, así que no hay mayor efecto, ¿no? Es voluntario poner el contenido de vitamina A, antes era obligatorio, entonces ahora cambia, no tengo que ponerlo, ¿no? Puedo ponerlo, pero no es una obligación. Y es voluntario poner el contenido de flúor, que antes no estaba listado. Igual entonces no tengo mayor efecto, ¿no? ¿Qué es lo que ya no debo de poner en el etiquetado de los alimentos en Estados Unidos? Otros carbohidratos, otras fuentes de carbohidratos, ya no se tiene que poner. Antes se consideraba que era voluntario, ahora no debo ponerlo. Y las calorías provenientes de grasas, ya no las debo poner. Antes era obligatorio poner el contenido de calorías provenientes de las grasas. ¿Qué otros cambios hubo? Los valores diarios, los valores nutrimentales, ¿no? de ingesta diaria cambiaron. Los que están puestos aquí incrementaron su valor. Pueden ver que originalmente el valor nutrimental o la ingesta diaria recomendada, por ejemplo, para el potasio eran 3.500 y ahora es de 4.700. Eso responde a los cambios en los hábitos de consumo de los estadounidenses y de las necesidades nutrimentales que han cambiado a lo largo del tiempo. Entonces, no voy a mencionar todos, como pueden ver, todos los que están aquí puestos, hay un cambio o un incremento en esa ingesta diaria recomendada. Y también hay un decremento de algunos otros ingredientes, nutrimentos, niacina, selenio, cloro, sodio, cobre, biotina, etcétera. Todos estos que están listados bajaron su ingesta diaria recomendada. ¿Cuál es la importancia de esto? Que en las declaraciones de las etiquetas, ¿no? En las declaraciones que podamos poner con adicionado de vitaminas, de minerales, con un aporte importante de vitamina A o de C o de B12, etcétera. Estos cambios pues son los que nos van a permitir, para el caso de los productos que queramos exportar a Estados Unidos, hacer cierto tipo de declaraciones que sean válidas, de acuerdo a declaraciones referentes al contenido de nutrimentos. Esos son los principales cambios que ha habido en la regulación en los Estados Unidos, referente a los alimentos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe, todo bien por el momento.
Bien. Bueno, jóvenes, pues aquí le dejamos esta sesión, igual que la vez pasada, la subiré al Classroom por aquellos que posiblemente hayan tenido que tomar laboratorio estas semanas y que no hayan tenido tiempo de llegar a clase. De acuerdo, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. profe. Nos estamos Muchas viendo, gracias, entonces. profesora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Se cuida, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Recording stop.